Hola, mi nombre es Sergio Segura Noriño. Soy estudiante de Ingeniería Biomédica de la Universidad Central de Valle de Cauca. En este video voy a presentar mi proyecto titulado como monitor de movimiento con MPU 6050 y visualización gráfica en Java. Este sistema integra un sensor MPU 6050, un Arduino Nano y una aplicación en Java que muestra gráficamente el movimiento del sensor en tiempo real. A lo largo del video voy a explicar cómo funciona el hardware, el software, la estructura del código, el proceso de elaboración y las aplicaciones que este mismo puede tener. Comencemos con la parte del hardware. El sensor que se utilizó es el MPU 6050, que combina un acelerómetro de 3 ejes y un giroscopio igualmente de 3 ejes. Ese módulo se comunica con el Arduino a través del protocolo I2C, que utiliza solo dos líneas de comunicación, SDA y SSL. Las conexiones que se realizaron fue del BCC del sensor conectado a los 5 voltios del Arduino Nano. Esto para alimentar el sensor. Del GND o ground del MPU 6050 conectado al GND del Arduino para referencia común. Del SDA del sensor conectado al pin A4 del Arduino Nano, que esta es la línea de datos del bus I2C. Del SSL del sensor conectado al pin A5 del Arduino Nano. Esta es la línea de reloj. El protocolo I2C permite conectar varios sensores con solo dos cables. En este caso, el MPU 6050 tiene una dirección predefinida en el bus, lo que facilita la lectura simultánea de los valores del acelerómetro y del giroscopio. El Arduino toma estos valores, calcula los ángulos de inclinación de los ejes X y Y y los envía por el puerto serial del USB al computador. Esa información luego será procesada por el programa de Java que representa visualmente el movimiento mediante una interfaz gráfica. El funcionamiento general del sistema se puede dividir en tres partes o etapas. La primera, que es la medición. El sensor MPU 6050 detecta los valores de aceleración y la velocidad angular. La segunda, que es el procesamiento, en la cual el Arduino Nano calcula los ángulos de inclinación. Y la tercera, que es la visualización, en la cual el programa de Java recibe estos datos que tanto el sensor como el Arduino están trabajando para mandarle y lo muestra mediante una interfaz gráfica. De esta manera el movimiento se refleja en tiempo en la pantalla mediante una bolita verde que se mueve dentro de un círculo. Ahora pasemos al código del Arduino. Primero importamos las librerías where.h y mpu6050.h para establecer la comunicación I2C con el sensor. En la función setup inicializamos el sensor, activamos la comunicación serial a 9600 baudios y verificamos que la MPU 6050 responda correctamente. En el loop se leen los valores de aceleración en X y Y, y a partir de estos se calculan los ángulos de inclinación usando funciones trigonométricas. Luego, el Arduino envía los dos valores separados por una coma mediante el serial prime. Y, por ejemplo, puede enviar algo como los valores que están apareciendo aquí en pantalla, como si fueran coordenadas de un plano cartesiano de dos ejes, que corresponde a los ángulos X y Y. Ese formato es muy importante porque el programa en Java lo necesita exactamente así para poder interpretarlo. El código de Java se divide en tres bloques. Primero tenemos la clase Nivel Digital GUI, que es la clase principal del programa. Esta es la que se encarga de crear la ventana de aplicación, configurar su tamaño, el título, el comportamiento, además de manejar toda la comunicación con el Arduino. Dentro de esta clase utilizamos la librería JSerialCom, que es la que permite que Java se comunique con tus dispositivos conectados al puerto serial, en este caso con el Arduino. El programa detecta los puertos disponibles y selecciona el correcto, en mi caso el COM3, y lo abre a 9600 baudios, que es la misma velocidad configurada en el código Arduino. A continuación, se usa un objeto escáner para leer línea por línea los datos que envía el Arduino. Cada línea contiene los dos ángulos separados por. Una parte muy importante es cómo el programa recibe los datos, para que la interfaz no se congele mientras llegan los valores del sensor. Cuando llegan los datos, el programa separa los valores con split y los convierte en tipo double. Además, el código utiliza un hilo independiente, es decir, un proceso que se ejecuta al mismo tiempo que la interfaz. Ese hilo se encarga de leer línea por línea la información que envía el Arduino, la cual llega con el formato ángulo X, ángulo Y.
Cuando el programa recibe una línea válida, separa esos valores, los convierte a números y los envía al panel gráfico para que actualice el movimiento. Para hacer esto correctamente, el comando swing utilize invoke layer que garantiza las actualizaciones se hagan de forma segura dentro del hilo principal de swing, evitando bloqueos o errores visuales. La segunda clase se llama nivel panel y es la responsable de toda la parte visual de la interfaz. Esa clase hereda el JPanel y redefine el método paintComponent, que es donde le decimos a Java exactamente cómo queremos dibujar nuestro nivel digital. Dentro de ese método se dibuja un círculo central que representa el área del nivel, unas líneas guía que marcan los ejes X y Y una burbuja verde que se mueve según valores que provienen del sensor. El movimiento de la burbuja depende directamente de los ángulos X y Y. Cuando el sensor se inclina, por ejemplo, hacia la derecha, la burbuja se desplaza hacia ese lado dentro del círculo. También se muestran los valores numéricos de los ángulos en la parte superior izquierda y un texto con la información del programador. Por último está la clase TestSerial, que no forma parte directa de la interfaz, pero que cumple un papel muy importante en la etapa de las pruebas. Esta clase básicamente se usa para verificar el puerto serial esté funcionando correctamente. Lo que hace es abrir el puerto, leer los datos enviados por el Arduino y mostrarlos en la consola. Si los números de los ángulos se están imprimiendo correctamente, significa que la comunicación entre el Arduino y Java está bien establecida. Esto ayuda muchísimo para diagnosticar problemas. Por ejemplo, si algo falla en la interfaz, primero podemos ejecutar tserial para asegurarnos de que los datos realmente estén llegando. En pocas palabras, tserial actúa como una herramienta de verificación antes de que el sistema gráfico entre en acción. La interfaz gráfica es sencilla pero funcional. El círculo simula una vista tipo nivel de burbuja, mientras que la bolita verde representa la orientación real del sensor. Cuando el sensor se inclina hacia un lado, la burbuja se mueve en esa misma dirección. Eso permite visualizar con precisión el movimiento del sensor de los ejes. Este tipo de proyecto tiene muchas aplicaciones prácticas. Dentro de la biomédica se monitoreo de postura y rehabilitación mediante la detección de desviaciones, el feedback para la corrección postural. En la robótica está la estabilización de robots o plataformas móviles, el feedback para control de PID. En la educación está la enseñanza de sensores, comunicaciones seriales y visualización de datos. En la ingeniería mecánica está la detección de inclinación en estructuras, medición de asentamientos. En la realidad virtual y videojuegos está el control por movimiento en prototipos. En la seguridad industrial, que es relativamente nueva, está la detección de inclinaciones peligrosas en maquinarias o plataformas elevadoras para activar alarmas preventivas. En el monitoreo deportivo, que es otra relativamente nueva, está la evaluación del ángulo de ejecución en deportes, la postura de un lanzador o forma de un levantador para la retroalimentación técnica. En futuras versiones se podría mejorar agregando un eje Z, almacenamiento de datos o visualización 3D, con librerías gráficas más avanzadas como JavaFX o Processing, o incluso con calibradores, ya que como se observa en la interfaz gráfica, el movimiento tenía temblores por lo sensible que es el sensor, ya que detecta hasta el más mínimo movimiento. Este proyecto fue desarrollado por Sergio Sebastián Noreña, con el código 260-241-039 de correo sergio.segura01@usea.edu.co. Muchas gracias por su atención, espero que este proyecto les haya parecido bastante interesante y útil para entender la integración de sensores con interfaces gráficas en Java. Hasta luego.